Hola, hola, mis queridos amigos y hermanos, Maranata, sean todos bienvenidos una vez más a una nueva entrega de su programa Punto Central, un conversatorio donde analizamos la o las ideas principales que nos deja la lección del folleto de Escuela Sabática. Hoy nos corresponde hablar sobre el punto central de la lección número 11, titulada Morando en la Tierra. Y quiero empezar, pues, presentando a nuestro panel de hoy con nuestro amigo Daniel Hinojosa. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Amigos, un gusto poder estar aquí con ustedes para repasar esta lección tan bonita y una bendición grande poder estar aquí, ¿no? Para hablar de nuestro amado Dios. Amén. También se nos une en esta ocasión nuestro amigo Elvis Requelme. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Excelente, un gusto pues también poder compartir con ustedes, con nuestro amigo Daniel y contigo pues siempre, Joan. Es un privilegio pues hablar de Dios y pues como dice la Biblia, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, pues ahí estamos. Y la idea es esta, queremos conocer más a Cristo y pues la idea principal, ser cristiano es ser como Cristo. Amén, amén. Amigo, ¿te parece si empezamos con una oración? Y te voy a pedir, amigo Elvis, si tú nos ayudas dirigiendo la oración para empezar con pie derecho ese estudio. Muy bien, oremos. Nuestro Padre, nuestro buen Dios, gracias le damos por permitirnos una vez más acercarnos a usted por medio de su santa palabra, querido Dios, por tener este privilegio, querido Dios, de conocerle más, querido Padre. Y esto solo es posible a través del Espíritu Santo, querido Dios. Por eso le rogamos que en este momento su Santo Espíritu nos ilumine, nos abra el entendimiento para que podamos comprender aquello que tiene revelado para nosotros y que también podamos aplicarlo en nuestra vida. Y que las personas que escuchen esta grabación también puedan entender la palabra de Dios y puedan por medio de ella acercarse más a usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos entonces ahora sí a dar inicio a este punto central. Y creo yo que el punto central, creo que todos estaremos de acuerdo, es la resolución de conflictos. Pero voy a empezar preguntando, Dani, ¿cuál es el punto central para ti en esta lección? Sí, de acuerdo contigo, amigo, es el tema de la resolución de conflictos. Creo que es muy acertado el versículo para memorizar, ¿no? Que es una de las partes dentro del conflicto, que dice en Proverbios 15:1, la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca enojo. Creo que es importante el tema que vamos a tocar hoy y profundizar en esto es importante por todo, ¿no? Por la iglesia, por nuestra convivencia y ese soportando unos a otros, como dice la palabra. Amén. Elvis, ¿cuál consideras tú o cuál fue para ti el punto central que encontraste en esta lección? Creo que sí concordamos totalmente en lo mismo, ¿no? La resolución de conflictos, el proceder en una supuesta duda que tengamos y si de pronto hay alguna acusación, ¿cómo deberíamos también nosotros proceder, la actitud, ¿no? A nuestro Señor Cristo Jesús siempre se le acusaba de que hacía cosas que no eran correctas, pero vemos a Cristo Jesús siempre respondiendo de una forma sabia, con sabiduría, amable, pero sobre todo siempre recurriendo a las Sagradas Escrituras. Total. Y ahora, esta lección nos muestra un escenario sobre un conflicto y una resolución al conflicto que hubo. Ya lo estudiamos en esta semana, donde encontramos en José 22 cómo las dos tribus y media, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, ellos habían decidido tener sus tierras del otro lado del Jordán y edificaron un altar. Sin embargo, esto de aquí, las otras 9 tribus y media las vieron como algo peligroso, algo que no era correcto. Y yo quiero aquí compartirles esta imagen, porque aquí se muestra justamente el conflicto del por qué ellos creían que era peligroso. Deuteronomio 12 nos muestra justamente lo que Dios le reveló a Moisés, y Moisés dio pues la orden al pueblo sobre dónde tenían que levantar el altar para ofrecer sacrificios. Dice Deuteronomio 12, versículo 13 en adelante: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Esta era la orden, no levantar altares donde uno quisiera, sino había un lugar que Dios iba a elegir, el lugar donde el tabernáculo iba a estar levantado. Y el tabernáculo fue levantado, según Josué 18, versículo 1, en Silo.
allí en Silo, dice el texto, erigieron allí el tabernáculo de reunión. Entonces, ya que el tabernáculo de reunión y el altar de sacrificios fue levantado allí en Silo, cuando los 9 tribus y media escuchan que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés habían levantado un altar, empiezan a pensar, empiezan ellos a decir, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué pasa aquí? Yo veo aquí, amigos, un error de ambos lados, de parte de la tribu, de 2 tribus y media, el no comunicar el por qué, y de la parte de las 9 tribus y media, el parte de pensar el por qué lo hicieron sin consultar antes. Porque mira lo que dice Josué 22, versículo 11 y 12. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Las 9 tribus y media lo que hicieron fue, yo me imagino, que empezaron ellos a poner pensamientos. No, ellos hicieron esto porque se quieren apartar. Así que vamos a pelear contra ellos. Amigos, aquí se está generando un conflicto que podía haberse solucionado de otras maneras. Elvis, ¿tú cómo aprecias del conflicto que surge aquí? Bueno, si nosotros nos damos cuenta, en Josué 22:11, al parecer todo surge a raíz de un rumor, ¿sí? De como que un chisme, dice, no, pero dice, y los hijos de Israel oyeron. O sea, ellos no vieron, ellos no estaban seguros realmente de por qué se hizo ese altar, sino que oyeron que se hicieron un altar y empezaron a sacar conclusiones apresuradas. Entonces, ese es el problema de que muchas veces nosotros sacamos conclusiones del ser humano, puede estar sacando conclusiones cuando escuchamos la voz de las personas, no vamos a aquella persona que ha sido acusada. Ahora, fueron muy ásperos, incluso dice la palabra de Dios que iban ya decididos a la guerra. Entonces vemos como que, bueno, eso también se podía entender un poquito por el temor de aquello que había sucedido en el pasado, de cómo Dios había quitado, por así decirlo, o el pueblo se había visto desprovisto de la protección de Dios porque habían guardado o habían permitido el anatema en el campamento, ¿ya? Entonces, de pronto, por eso encendió el celo o el temor en estas personas, pero vemos que su proceder fue muy áspero y además de que se dejaron llevar por rumores. Y después, más adelante en la lección, nos damos cuenta que cuando ya, pues, las personas se acercan y realmente se aclara la razón de por qué se hizo ese altar, no era una idea de ir y sacrificar ahí ellos, sino que era más como un monumento, como recordativo, para que las tribus, ninguna de otras, pues como que se despreciaran o se olvidaran que estas 2 tribus y media formaban también parte del pueblo de Dios, y para que estas 2 tribus y media, los descendientes de ellos, tampoco se olvidaran que tenían que rendirle culto al verdadero Dios, que siempre tuvieran presente eso. Hay algo que me parece y valioso rescatar, es lo que hizo la hermana White en Patriarcas y Profetas sobre este asunto, porque nos da más luces sobre esto. Este es el capítulo 48, en la página 495. Dice aquí, los representantes del pueblo se reunieron en Silo, y en el acaloramiento de su excitación e indignación, propusieron declarar la guerra enseguida a los transgresores. Ellos se acaloraron, es decir, se enfadaron, se indignaron por lo que habían escuchado, por un reporte, por un informe, no porque ellos lo habían visto con sus ojos, sino que alguien vino con el chisme a decirles, oye, están levantando un altar allá. Entonces ellos, en lugar de comprobarlo, en lugar de preguntar qué pasó aquí, no, se enojaron, se excitaron, se indignaron y propusieron declarar la guerra del punto culmine del odio, lo peor posible. Y ellos decidieron hacer eso. Pero mira esto, dice aquí, sin embargo, gracias a la influencia de los más cautos, se decidió mandar primeramente una delegación para que obtuviera de las 2 tribus y media una explicación de su comportamiento. Dani, bendito sea nuestro Dios que hubo gente cauta que no quiso ir y hacer guerra. Dios nos usa, ¿no? Y Dios usa a personas para que puedan ser instrumentos de Él, como en este caso. Ahora hay algo que es interesante y que me llama la atención aquí también, y es que en realidad sí hubo un error. La sierva del Señor lo dice en Patriarcas y Profetas, en la página 555, dice, las 2 tribus y media habían cometido un error al llevar a cabo, sin explicación alguna,
un acto susceptible de tan graves sospechas. Es una lección importante. Entonces, hay dos cosas que están mal aquí. La una, que las 9 tribus y media se exaltan así, o sea, no esperaban nada para estar ya exaltados y en actitud bélica, más también hubo un error por parte de las 2 tribus y media que estaban al otro lado del Jordán. Y aquí nos viene una lección, y es la importancia por parte de nosotros, como cristianos, que no solo hay que ser, sino también hay que parecer. Era verdad, la intención de ellos no era hacer sacrificios, pero se prestaba para malas interpretaciones. Pero es interesante que la actitud de ellos no era altanera, no tenía ese espíritu de conflicto como lo tuvieron las 9 tribus y media. Y esto cambia todo. Creo que es una lección bonita para nosotros, el tema de no prejuzgar y esa actitud mansa y humilde que tuvieron las 2 tribus y media al otro lado del Jordán. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 22, que dice, absteneos de toda apariencia de maldad, ¿sí? Eso tenía que haberse hecho por medio de estas 2 tribus y media, abstenerse de pronto de provocar o dar una mala impresión, ¿sí? Ellos decían con las mejores intenciones, pero era el pueblo de Dios, somos un cuerpo y tenía pues que de pronto primeramente darse constancia de lo que se iba a hacer para que no sea malinterpretado. Nosotros también en nuestras acciones tenemos que abstenernos de dar esa apariencia de maldad de lo que vamos a hacer, aunque lo que estemos haciendo sea correcto, pero puede ser muchas veces malinterpretado por los demás. De acuerdo, totalmente, amigo. Yo quiero también aquí resaltar la explicación y el actuar de estas 2 tribus y media. Porque mientras los unos estaban dispuestos a hacer guerra, obviamente hubo unos más cautos, como dice la sierva, que decidieron mejor enviar unos embajadores, gente que vaya ahí a investigar, a preguntar, oigan, ¿qué pasó aquí? Miren, nos dijeron tal cosa, pero díganos cómo mismo es la cosa, ¿no? Entonces, a mí me impresiona mucho la respuesta que tienen estas 2 tribus y media. A mí me llama mucho la atención aquí, porque una vez que ellos escuchan la acusación, escuchan pacientemente, tranquilamente, hay un espíritu de mansedumbre. Porque si ellos estaban con el mismo espíritu, hermanos, sacaban chispas en ese rato. Pero ellos estaban con un espíritu diferente. Ellos escucharon y dicen lo siguiente. Josué 22, versículo 22 en adelante. Mira lo que va a decir la respuesta. Y yo quiero centrarme en esto. Aquí está lo que es la resolución de conflictos que deberíamos tener nosotros. Ellos dicen, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel. Mira a dónde apuntan ellos, Él sabe, Él es el que sabe y Él es el que hace saber también a Israel. Si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Y ellos están conscientes de, a ver, aquí el Dios que lo conoce todo, que puede leer el corazón, solamente es Dios, el único Dios, el Dios verdadero. El hombre no puede ver los corazones. No podemos ver lo que está pensando el otro. El único que puede saberlo es Dios. Dios sabe. Y qué cosa tan maravillosa fuera que nuestros conflictos se resolvieran de esa manera. Que las partes digan, ok, miren, confiemos en Dios. Vamos a orar. Él tiene la última palabra. Vamos a ver qué es lo que dice Dios. Oigan, si nosotros actuamos o yo actúo en base a lo que yo creo que él está pensando, eso es presunción. O sea, yo estoy presumiendo que él está actuando porque él piensa tal cosa. Hermanos, la presunción es pecado. No podemos ponernos a pensar, yo creo que él está pensando esto. No somos nadie para estar adivinando las intenciones del corazón. Eso tiene un nombre y eso es chisme. Y eso era prohibido por Dios en el pueblo. Hay un cierto texto bíblico que dice, no andarás chismeando de los hijos de tu pueblo. O sea, no andes pasando rumores, porque eso enciende pleitos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Contiendas, divisiones. Sus contrataciones, ¿no? E incluso, amigos, el 8º mandamiento dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Muchos lo aplicamos con el mentir, pero lo cierto es que el mandamiento habla de la reputación del nombre del prójimo. ¿El chisme para qué es? Para afectar la reputación del prójimo.
O sea, por más que digan, no, es que yo estoy diciendo la verdad. Amigos, el chisme es para afectar la reputación del prójimo. Estoy faltando ese mandamiento. Y ahora, esto es bien interesante, amigos, porque qué maravilloso fuera que nosotros, la iglesia en general, pudiésemos resolver nuestras crisis teológicas de esa manera. Vamos a esperar a ver qué él dice. No nos enfrasquemos en quién tiene la razón. Humillémonos y vamos a su palabra. Vamos a ver si en su palabra él nos enseña sobre esta situación. A ver si tiene mensajes inspirados que nos ayuden a salir de esta situación. Pero allí es cuando salen algunos que dicen, ah, no, espérate, pero es que estos mensajes inspirados son pensamientos del profeta. Hay que desecharlos porque son solamente consejos. No son inspirados, son sugerencias, pero no son de Dios. Amigos, pregunto, ¿cómo resolvemos los conflictos si no queremos oír lo que Dios dijo para ayudarnos a salir de esos conflictos? Amigo, nosotros no podemos inventar el agua tibia y hay cosas que están ahí para nosotros desde siempre y es Mateo 18 del 15 al 20. Es clarísimo. Si tu hermano peca, ve, repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Es importante, la palabra de Dios nos da toda la sabiduría que necesitamos. Y así te evitas todo conflicto. Mira, si tú ves a alguien que está cometiendo un error, que está pecando de alguna forma, Dios demanda de ti que vayas y hables en amor, en ese marco de salvación que Dios quiere que nosotros actuemos. Y te da todos los pasos. Ve, habla. Si en oración, con todo el amor del mundo, hablas y el hermano no te escucha, ¿qué dice? Ve, busca 2, 1 o 2 más y habla de nuevo para que haya testigos. Y si no, entonces lo llevas a la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto o hemos hecho estos pasos en medio de la iglesia? Nos falta, amigo, porque demanda valor el hacer estos pasos. Demanda tiempo, demanda oración, te cambia todo el aspecto, porque ya cuando vas siguiendo estos pasos, ya no vas airado, no vas en son de pelea. Qué bonito sería que nosotros sigamos estos consejos y cuánto mal nos ahorraríamos dentro de la iglesia si lo hiciéramos. Hay que tener mucho amor por las almas para poder aplicar ese método. Y recordemos que el amor no es de nosotros, el amor es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y si se ve mucho ese tema del dedo acusador, pues eso muchas veces es una muestra de una iglesia pues que, como dice la Odisea, ha dejado a Cristo fuera de su vida. Entonces, si nosotros estamos viendo eso y vemos que de pronto el pueblo se está alejando de su protector, de su creador, nos estamos alejando, es una muy buena oportunidad para que empecemos a doblar nuestras rodillas por ese pueblo, para que se vuelva a reencontrar con Dios, porque si de alguna manera u otra tenemos ese deseo de tratar de hacer volver al pecador, que esa es la actitud correcta, como dice Santiago capítulo 5, 19 al 20, dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, la actitud es esa, ¿no? De buscarle, de ir a buscarle para hacerle volver. Y el versículo 20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, ese peligro de mostrar indiferencia ante el hermano que está pecando, número uno, y el otro peligro de ser ásperos en criticar o juzgar. Entender que la actitud de nosotros como cristianos debe ser la de Cristo, buscar y salvar lo que se había perdido, y para eso debemos tener el mismo amor que nuestro Señor Cristo Jesús tenía en su corazón cuando vino aquí en la tierra. Amén. Mira lo que dice, solamente una cosita antes de que pases, Johnny. Levíticos 19, 17. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él.
Qué interesante, ¿no? Y el otro versículo que tengo acá es Lucas 17:3, que dice, tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. La palabra de Dios es clara, junto con lo que Elvis comentó, sí, yo creo que... Y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas, Dani, y con lo que menciona Elvis. La palabra de Dios nos ha dejado claro que, amigos, no hay por qué creer que tenemos la razón nosotros. Dios es el que sabe. Él es el que sabe y el que hace saber Israel. Lo hace Él. No es que el pastor dijo tal cosa y yo voy a creer lo que dice el pastor. Ok, pero el pastor está hablando conforme a lo que dice la palabra de Dios. El pastor o el hermano, ¿no? O el hermano, o el anciano, o la hermana tal, o sea, todo es arcoíris de personajes que somos. Y es que es fácil, amigos, saltarse los pasos bíblicos y creer que es lo que yo quiero, lo que yo pienso y que se haga como yo quiero hacer las cosas. Cuando, amigos, la palabra de Dios ya nos deja un modelo, nos deja una forma de cómo poder hablar con otros. Jesús dijo, sean mansos como yo. O sea, ese espíritu de mansedumbre es clave, como tuvieron estas 2 tribus y media. Espíritu de mansedumbre ante la acusación, ante el reclamo. Hey, hermanos, tranquilos, espérense a ver. Vamos aquí a explicarles por qué están haciendo esto. Y aquí es lo que dice el versículo 23 de 26, que dice lo siguiente. Si nos hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Es decir, ellos están conscientes de que cualquier cosa, Dios está al tanto de todo y Él está viendo las intenciones del corazón. Y por eso yo de aquí finalmente explica. Por eso dijimos, edifiquemos ahora un altar no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana a vuestros hijos, a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Y esta situación, amigos, era exactamente lo que ellos querían evitar. Y lastimosamente, esta situación pasó. Porque ya en los tiempos de Jesús, los saduceos y los fariseos empezaron a decir que aquellos que estaban del otro lado del Jordán y los de Nazaret eran menos puros, no eran tan limpios como ellos. Esto que ellos querían evitar pasó a la final, lastimosamente. Es verdad, mire lo que dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas 557, según la referencia que tengo aquí. Dice, cuán a menudo provienen serias dificultades de una simple interpretación errónea, hasta entre aquellos que son guiados por los móviles más dignos y sin el ejercicio de la cortesía y la paciencia. ¿Qué resultados tan graves y aún fatales pueden sobrevenir? Las 10 tribus recordaban cómo, en el caso de Acán, Dios había reprendido la falta de vigilancia para descubrir los pecados que existían entre ellas. Ahora habían decidido obrar rápida y seriamente, pero al tratar de evitar su primer error, habían llegado al extremo opuesto. En vez de hacer una investigación cortés para averiguar los hechos del caso, se habían presentado a sus hermanos con censuras y condenación. Si los hombres de Gad y de Rubén hubieran respondido animados del mismo espíritu, la guerra habría sido el resultado. Y es que es claro, amigos, aquí la hermana White está resaltando pues lo que se evitó. El resultado habría sido la guerra, si es que los hombres de Gad y de Rubén hubiesen estado con el mismo ánimo y el mismo espíritu de confrontación, pero no. Y el siguiente párrafo, y ella sigue diciendo, la censura y el oprobio no lograron jamás rescatar a nadie de una opinión falsa, sino que más bien han contribuido a alejar a muchos del camino recto, por haberlos inducido a endurecer su corazón, por no dejarse convencer. Y escuchen, un espíritu bondadoso y un comportamiento cortés, afable y paciente pueden salvar a los descarriados y ocultar una multitud de pecados. Ahora, como dice el dicho popular, el que nada debe, nada teme. Y yo para terminar esta acotación dice, ¿cuánto más se evitaría si todos, cuando se los acusa falsamente,
evitaran las recriminaciones y en cambio emplearan palabras suaves y conciliadoras. Y al mismo tiempo, los que en su celo por oponerse al pecado han incurrido en injustas sospechas, siempre deberían procurar tomar el punto de vista más favorable para sus hermanos, regocijarse cuando se descubre que estos son inocentes. Entonces, aquí también vemos el proceder de nosotros. Recordemos que pues Satanás siempre va a ser el acusador de nuestros hermanos y que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Eso pasó con nuestro Señor Jesucristo. Pero en Cristo Jesús, nuestro Maestro, tenemos el mejor ejemplo y va de acuerdo con esta lección de aquí. Y lo dice Primera de Pedro 2:23, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nunca respondió mal por mal. Ahora, amigo, justamente lo que tú mencionabas, yo quiero aquí resaltar lo que aquí dice la hermana White, que está aquí resaltado en pantalla. Dice, aun cuando se los acuse falsamente, los que están en lo justo pueden permitirse tener calma y ser considerados. Dios conoce todo lo que los hombres no entienden o interpretan mal, y con toda confianza podemos entregarle nuestro caso. Dice, aun cuando te acusen falsamente, los que están en lo justo, es decir, Señor, tú lo sabes. Dios sabe. Esa es la valiosa enseñanza que rescato en esta lección. Dios sabe. Amén. Y Él es el que hace saber. Así y aquí es. me encanta, mira esto de aquí. La prudencia manifestada por los hijos de Rubén y sus compañeros es digna de imitación. ¿Por qué razón? Dios quiere que haya unión y amor fraternal entre su pueblo. Eso es lo que el Señor busca. Que haya unión y amor fraternal los unos con los otros. No quiere que nos peleemos unos a otros. Quiere que seamos unánimes, un solo pueblo, adorando a un mismo Dios. Dios ya dejó en su palabra toda la sana doctrina, clarita. La palabra de Dios no se contradice en lo más mínimo. Pero ciertamente hay hermanos, personas que quieren o que opinan diferente, que dicen que no, que Dios se equivocó, o que en el Antiguo Testamento de una cosa, en el Nuevo de otra cosa. Amigos, hermanos, Dios es el mismo, Él no cambia. Él sigue siendo el mismo en el Antiguo, en el Nuevo, y lo será por la eternidad. Él siempre busca que estemos unidos con Él. Amén. Y ahí leo Efesios 4:13, conforme a lo que decías, John. Hasta que todos, ese es el camino que estamos caminando, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta medida de la estatura de la plenitud de Cristo tiene relación directa con hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que es una de las principales señales que Dios tendrá para con su pueblo, ¿no? Será una de las señales más fuertes que su pueblo dará al mundo sobre la obra de Dios en nosotros. Amén. Yo creo que hemos dejado ya recalcado el punto, pero quiero pedirle, a ver, palabras finales de amigo Elvis, palabras finales para cerrar este comentario. Mis palabras finales es que estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho, es verdad. Debemos de estar unidos en el tema de madurar en la fe. Quizás muchas de las cosas que se están dando que no son correctas es por eso, de pronto hay esa inmadurez. Hay que también entender que de pronto si la persona no es madura en la fe todavía, comprenderle, ¿sí? Y vosotros que sois espirituales, dice, pues, hacer volver al hermano de pronto, si está en el error, o hacerle ver su error. Simplemente, pues, acerquémonos más a Cristo, nuestro Salvador, y el punto central siempre va a ser Cristo. ¿Por qué se cometen muchos errores? Es porque nos hemos alejado de Cristo. Porque vuelvo y le repito que incluso hasta para poder hacer volver a una persona del error hay que tener amor por esa persona, por esa alma. Entonces hay que tener amor para entender que una persona está perdida, no querer que se pierda y querer salvarla. Entonces eso pues encomendémonos a Dios y que Dios ponga pues su sabiduría siempre, no juzgando con juicio de hombres,
sino que cualquier proceder siempre llevarlo a la palabra de Dios y ir con mansedumbre de pronto a la persona que esté pues cometiendo alguna falta. Y si hemos sido acusados injustamente, pues también entender que hay un Dios, como dijeron las 2 tribus y media de Manasés, hay un Dios que todo lo ve y Él sabe que hemos procedido conforme a la palabra de Dios. Si es así, que Dios bendiga, y si no es así, pues que Dios mismo pues nos juzgue, nos exhorte, y en su misericordia pues mejor que nos perdone y que aprendamos a reconocer nuestros errores. Amén, amén. ¿Sabes que lo que tú mencionabas me hizo recordar de Gálatas 6, 1 y 2, que lo puse aquí en pantalla, que es, mejor dicho, son las palabras del Señor para con nosotros, que nos dice, vosotros, dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Amén. No con espíritu de crítica, no con espíritu de enojo, sino espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así como Cristo vivió, tenemos que vivir nosotros. Dani, palabras finales tuyas. Amigo, voy a leer algo que dice la sierva del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 323. Dios ha puesto la iglesia no solo para soporte, sino también para pulirnos. Ese soportando los unos a los otros tiene que ver con ese pulir nuestras vidas para llegar a dar el testimonio que Dios quiere que nosotros, como hijos suyos, lleguemos a dar. Así es que la sierva del Señor lo dice, van a haber muchos de estos acontecimientos donde se levantarán falsas acusaciones tal vez no justas, ¿no? Y dice así, el párrafo de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 323. La vida es una disciplina. Mientras esté en el mundo, el creyente arrostrará influencias adversas. Habrá provocaciones que prueben su genio, y es afrontándolas con el espíritu debido como se desarrollan las gracias cristianas. Si se soportan mansamente las injurias y los insultos, si se responde a ellos con contestaciones amables y a los actos de opresión con la bondad, se dan evidencias de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón. En esta vida estamos en la escuela de Cristo, donde hemos de aprender a ser mansos y humildes de corazón. En el día del ajuste final de cuentas veremos que todos los obstáculos que encontramos, todas las penurias y molestias que fuimos llamados a soportar, eran lecciones prácticas en la aplicación de los principios de la vida cristiana. Si se soportan bien, desarrollan en el carácter virtudes como las de Cristo y distinguen al cristiano del mundano. Es claro, y ojo, esto es importante, el mundo te lleva al lado completamente opuesto a esto. Para el mundo esto es locura, para el mundo esto es debilidad, para el mundo esto es ser alguien con poco valor, con falta de valentía. Pero delante de nuestro Dios, a la luz de su palabra, nos damos cuenta de que esto es valor, esto es valentía, esto solo se puede lograr con poder del cielo. Amén. Y yo resalto la parte final, ¿no? Que dice, si se soportan bien, desarrollan en él carácter y virtudes como las de Cristo y distinguen al cristiano del mundano. No es fácil confundir, el cristiano es muy diferente del mundano, pero en este mundo, en la actualidad, hay mucha gente que es mundana, pero que se hace llamar cristiana, lastimosamente, y hemos estado involucrados ahí también. Dios nos salve, Dios nos libre. Y yo quiero terminar, amigos, con lo que dice Primera de Pedro 3, versículo 8 y 9. Dice así, en fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Amén. Estas palabras son justamente lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos uno y que entre todos podamos entendernos, podamos amarnos, podamos ser compasivos, misericordiosos y así podamos crecer a la estatura del plenitud de Cristo. Amigos, Elvis, Dani, ha sido bonito este estudio, muy lindo, pero tenemos que acabar
con una oración. Así que quiero pedir al amigo Daniel Hinojosa que me ayude con una oración para cerrar con broche de oro esta lección. Amén. Oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ante ti, Señor, inclinamos nuestro rostro y suplicamos tu presencia, Señor. Y te rogamos, te suplicamos, la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, mi Dios. Y no solo en las nuestras, sino en cada uno de los amigos y amigas que nos puedan ver a través de este canal. Señor, te amamos, queremos seguir tus pasos, queremos seguirte, mi Dios, reflejar tu carácter, contar al mundo de ti. Y no hay otra forma sino con el testimonio, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios. A través de esta lección hemos visto la importancia, Señor, de poder entregar nuestra vida a ti, renunciar al yo y poder a través de esta obra maravillosa que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, poder contar al mundo a través de tu carácter en nosotros, del Dios hermoso, amante, justo, bueno, misericordioso que tenemos. No somos dignos, Señor, mas creemos en ti, creemos en tu poder, creemos en que tú puedes completar tu obra en nuestras vidas y en la vida de cada uno de los amigos y amigas que nos escuchan. Creemos que, Señor, tú tienes el poder absoluto para transformar nuestro corazón. En esta noche te lo rogamos. Transfórmanos, mi Dios. Cámbianos, mi Dios. Haznos esa nueva persona que podamos, Señor, contar al mundo, no con palabras, del Dios hermoso al que adoramos. Te lo pedimos esto en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Muy bien, amigos, gracias por su compañía. Dani, Elvis, gracias por estar aquí presentes. También a sus amigos también que nos están escuchando en este momento. De verdad, gracias de todo corazón por haberse quedado hasta esta hora. No se olviden de darle me gusta, de suscribirse y de compartir ese estudio. Mediante la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos de aquí con un nuevo estudio para compartir la palabra de Dios. Amigos, muchas gracias. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones, amigos. Gracias. Maranatha, Cristo viene, falta